Esta fracción del himno que acaba de escuchar se titula Castillo fuerte es nuestro Dios. Fue escrita en 1529 por el gran líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, junto con otros más de 30 himnos que él compuso. Este en particular es conocido como el himno de batalla de la Reforma. Las frases últimas que cantamos hace un momento, o que cantó Iván hace un momento, dicen: esa palabra es del Señor que el mundo no conoce y no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Y fue precisamente la centralidad en las Escrituras lo que hizo que Martín Lutero encendiera la llama que se propagó por toda Europa, haciendo a la Biblia el centro de la mente y el corazón de todo ser humano, dejando de esclavizarla a un púlpito que únicamente la leía en latín para ponerla en el idioma común de toda la gente. Aparte de exponer otras cosas durante ese tiempo que él consideraba incorrectas porque no tenían sustento bíblico, la centralidad de la Escritura y la salvación solamente a través de la fe por medio de la gracia han sido los pensamientos que dieron origen a la gran Reforma Protestante. La Reforma Protestante comenzó el 31 de octubre de 1517 y este año celebra 500 años de haber sido proclamada. Esperamos que con esta serie de estudios que nos van a ocupar los domingos de los próximos 2 meses podamos conocer mucho más acerca de un acontecimiento que marca una historia muy particular para todo creyente cristiano, para que conozcamos realmente dónde está el origen de muchos de nuestros pensamientos y el por qué nosotros abrazamos la Biblia como una guía de fe y práctica. Le reto, le animo a que usted no pierda detalle de este estudio, que poco a poco nos ayudará no solamente a entender lo que ocurrió hace 500 años, sino a entender cómo la Reforma viene a reformarnos a nosotros en nuestro estilo de vida diario. Quiero que vea este video para que conozca el liderazgo de este gran hombre cuya experiencia cambió la historia del pueblo evangélico. Antes de la Reforma, la ignorancia espiritual envolvía al mundo entero y la corrupción oscurecía a la iglesia establecida. Pero perforando esa densa oscuridad surgieron 3 hombres piadosos y valientes que encendieron la llama de la verdad que alumbró las mentes de muchas personas en todo el mundo. Juan Wycliffe, Juan Hus y Martín Lutero. Alguien lo describió de esta manera: Juan Wycliffe encendió la chispa, Juan Hus prendió el carbón y Martín Lutero empuñó la antorcha ardiente que se propagó por toda Europa. Con todo, este gran líder reformista ejerció su liderazgo no para sí mismo, sino para Dios. Nunca renunció a su postura sobre lo que él consideraba que era correcto, sino que defendió sus ideas, defendió lo que él sustentaba con la palabra de Dios, defendió esas convicciones con firmeza y absoluta determinación. Con una posible sentencia de muerte colgando sobre su cabeza, él pudo pronunciar esas palabras en aquel juicio en la dieta de Worms en Alemania, cuando dijo esas palabras: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no quiero retractarme de todo lo que he dicho. Refiriéndose a las 95 tesis que él escribió, en los cuales no trataba de destruir a la iglesia establecida de su tiempo, sino lo que intentaba era reformarla, de alguna otra manera acercar a la iglesia nuevamente a la Biblia, porque se había separado muchísimo de ella. Con la venta de indulgencias para asegurar una salvación de un purgatorio y una salvación condicionada a todo lo que las obras, Martín Lutero estaba esclareciendo que nada de eso era de la Biblia, sino que un día, cuando leyó el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, descubrió aquella frase que cambió su forma de pensar cuando dijo: el justo vivirá por la fe.
De ahí vienen sus pensamientos de que solamente por fe, solamente por gracia y solamente por la Biblia nosotros debemos conducirnos. Martín Lutero fue un gran líder. Fue amado por el pueblo alemán en aquel tiempo, en 1517, los años que le siguieron, pero odiado por la iglesia establecida y considerado como el peor de los herejes por haber promulgado algo que consideraban contrario a sus pensamientos. Él simplemente quería debatir con los teólogos católicos de su tiempo esas diferencias para dejar bien marcado lo que la Escritura decía. Pero sus pensamientos se propagaron por todas partes. Y en pocas semanas, meses, la Biblia estaba comenzando a ser traducida en el idioma vernáculo de la gente. Ahora la gente podía entenderla. Y gracias a hombres como él, y en nuestro caso con la Biblia en español, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, es que nosotros podemos leer la Biblia en nuestro propio idioma. La iglesia establecida no quería que sucediera eso porque consideraba que cada quien le iba a interpretar como le diera la gana. Y eso es cierto. Si no, no hubiera más de 2.500 denominaciones cristianas solamente en los Estados Unidos. Pero con todo eso, el beneficio de tener una Biblia en nuestras manos es mucho mayor que aún aquellos que la mal usan en su estudio. Uno de los compromisos que tenemos como congregación cristiana aquí en este lugar es ser estudiantes serios de la palabra y darles a ustedes un mensaje extraído de la palabra misma y no adulterado con nuestras propias ideas y pensamientos. Pero lamentablemente el mundo que nosotros vivimos, como en el mundo de Lutero, está llevado más por otros aspectos, donde se busca más ser celebridad que realmente ser un siervo, líder. Donde se procura cuidar lo que uno dice para no ofender a nadie. Donde de alguna u otra manera uno se basa más por las encuestas de popularidad que realmente por los principios o convicciones que uno tiene. Pero la pregunta que nos llega a todos un momento como este, como le llegó a Martín Lutero en aquel, ¿en qué punto uno va a tomar la decisión a permanecer firme en sus convicciones cristianas o simplemente diluir los principios de uno para dejarse llevar por la corriente como es costumbre? Con su vida y ejemplo, Martín Lutero dejó demostrada la siguiente verdad, que es la idea central de nuestro mensaje en este día. Los verdaderos líderes temen a sus conciencias más de lo que le temen a las multitudes. Se mantienen firmes en sus convicciones en vez de caer en la transigencia. Y valoran la verdad por encima de la tolerancia. Hoy en día, los cristianos creyentes en la Biblia hemos heredado la llama de la reforma espiritual que iniciaron aquellos líderes reformistas. Cada uno de nosotros, escúcheme muy bien, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión y mantenernos firmes en ella. O apagamos la llama de la reforma con nuestra pasividad, con nuestra apatía o con nuestra ignorancia. O la alentamos o abanicamos con el deseo y el celo ferviente de que otros conozcan de la verdad de Dios y seguirla predicando a las nuevas generaciones. Pero la decisión es suya. ¿Qué va a hacer usted con el liderazgo que Dios le confiere? Pero pastor, ¿cómo que liderazgo? Yo no tengo ningún cargo en la iglesia. Mire, si usted tiene un área de influencia, si usted se mueve en un área donde ejerce influencia, usted es un líder. Así se trate de su hogar, si tiene perro o gato y le hace caso, o el gato no creo, pero el perro sí. Si tiene hijos a los cuales se está educando, si tiene un trabajo en el cual usted tiene un cargo de supervisión, cualquiera que sea su área de influencia, usted es un líder porque usted está ejerciendo esa influencia en los que le rodean. Desde este momento usted tiene que considerarse como un líder y no puede esquivar esta importante responsabilidad de usar el liderazgo y reformarlo para que su liderazgo personal pueda ser exactamente como Dios ha planeado que usted dirija su obra aquí en la tierra. Aunque usted no se dé cuenta, hay gente que lo está observando y de esa manera usted está siendo de influencia. ¿Pero qué observará la gente en usted? ¿Desánimo? ¿Pesadez? ¿Enojo? ¿Incoherencia? ¿O
un celo ferviente por predicar la palabra, con palabras, pero más con acciones. Permítame hacer un breve recorrido por las páginas de la Biblia para que descubra la importancia de la influencia, la importancia del liderazgo, la manera en que Dios incluyó líderes en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento para darnos a usted y a mí ejemplos prácticos y convincentes de que la influencia es importante, de que es importante ejercerla positiva y adecuadamente para que otros puedan buscar más del Señor. Comencemos con un líder por excelencia que fue David. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. En 1 Samuel capítulo 13, 14 encontramos una historia familiar para algunos de ustedes. Aquí vemos al profeta Samuel hablando con el rey Saúl, diciéndole unas palabras que el rey Saúl, líder de la nación de Israel, no hubiese querido escuchar jamás. En 1 Samuel 13, versículo 14, Samuel le dice: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Wow. Ojalá que nosotros nunca tengamos que escuchar eso de parte de nuestro Dios. ¿A quién cree que se está refiriendo aquí Samuel? A David, al rey que Dios había escogido, al Dios que de alguna otra manera él había buscado. Él sentía como Dios sentía y también tenía una pasión por las cosas que Dios tenía pasión. Cuando llegamos a un pasaje paralelo a este anterior, en 1 Samuel, encontramos en 2 de Crónicas algo muy importante que realmente aplica a usted y a mí también. En 2 de Crónicas 16:9 leemos: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Entonces, ¿qué está buscando Dios, hermanos? Dios sigue haciendo lo mismo en nuestros días como lo hizo en el tiempo de David. Sigue buscando a personas que tengan un corazón conforme al de Él. Personas que se mantengan firmes en sus convicciones y que defiendan la verdad a capa y espada y no se amedrenten, no tengan miedo y se callen porque no quieren ofender ni a sus compañeros musulmanes ni a sus compañeros que tienen una fe distinta de ustedes. En lugar de poder defender sus creencias, aun cuando se arriesgue a perder el trabajo. Dios está buscando líderes que no se avergüencen del evangelio, sino que lo utilicen, como dijo Pablo, como el poder de Dios para cambiar vidas. Ese fue el liderazgo que caracterizó a un hombre como David. Y David no necesariamente era una persona que aparentaba ser líder. Es más, imagínense cuando Samuel llegó a ungir al siguiente rey de Israel y llegó a la casa de Isaí. Isaí le presentó a todos sus hijos y ante todos Samuel decía: sí, este es. Pero de alguna otra manera la voz del Señor le decía: no, ese no es, síguele buscando. Ni siquiera el propio padre de David, Isaí, se acordó de que tenía un hijo más. Cuando le preguntó: oye, ¿no tienes otro hijo? Le dijo: sí, tengo uno que está cuidando mis ovejas. Lo mandó llamar. Entonces la voz del Señor llega a Samuel y le dice: este es el líder conforme a mi corazón, úngelo como el próximo rey. Lo único que supo David es que un tibio aceite caía sobre su cabeza y después de eso había sido bendecido para ser el siguiente líder de Israel. Él era un pastor de ovejas, pero ¿saben qué hizo Dios? Lo puso como pastor de su pueblo. No cambió su profesión, únicamente se la adecuó y lo puso de una manera increíblemente poderosa para guiar a su pueblo. Otros líderes que vienen a nuestra mente también son Esdras y Nehemías. Usted conoció de ellos. Esdras fue un sacerdote que tuvo mucho que ver con la reforma en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras. De hecho, el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos dice lo que este hombre hacía con las Escrituras. Dice: decidido estaba Esdras a estudiar y obedecer la ley del Señor, a enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Era un hombre comprometido, diligente, a estudiar, a obedecer y a enseñar. En ese orden, la palabra de Dios. Y juntamente con Esdras
tenemos a Nehemías, cuya historia comienza en el libro de Esdras y continúa en el libro que lleva su propio nombre, que es el libro de Nehemías. Este fue un líder responsable de construir los muros que rodeaban la ciudad de Israel. Pero algo interesante, la profesión de Nehemías era ser copero del rey. Era el que probaba el vino antes de que el rey lo probara, o la comida antes de que el rey la comiera. Y aquí lo tenemos a él dirigiendo una obra increíble. Él no sabía nada acerca de levantar muros ni de construcción, pero tenía personas que podían apoyarlo. Pero él tenía la pasión que Dios le había puesto para poder levantar esas murallas que iban a proteger la ciudad que tanto amaba. Estos dos líderes se pararon literalmente en la brecha para poder defender sus convicciones y para poder enfrentar la oposición, los ataques del enemigo, porque sabían que lo que estaban haciendo era correcto. En Nehemías capítulo 8 leemos una historia fascinante cuando el pueblo se reunió en la puerta de las aguas y por primera vez esta nueva generación que había llegado del exilio estaba escuchando la Biblia, pero no la entendían. Afortunadamente, Esdras había capacitado a hombres sabios en las escrituras que podían enseñar a aquellos más jóvenes a entender qué es lo que significaban y cómo aplicarla a sus vidas. Eso no es otra cosa más que el discipulado. Y llegamos a Nehemías 8 y los vemos allí pidiéndole al escriba Esdras que se presentara con el libro de Moisés, lo cual el Señor había dado a Israel para que lo obedeciera. Así que, escuchen muy bien, ¿qué fecha? El 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso enfrente de la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie en una plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor diciendo: amén, amén, ese es nuestro Dios. Luego todos se inclinaron con rostro en tierra y adoraron juntos al Señor. Por primera vez en muchos años, el pueblo volvía a abrir las escrituras y podía deleitarse de escuchar no solamente la palabra de Dios, pero entenderla y vivirla en sus vidas. Un último ejemplo, y en este caso una gran mujer llamada Esther. Esther era una joven huérfana que no sabía qué le deparaba en el futuro, en su condición, en su situación, viviendo en un país extranjero, en Persia. Y en un abrir y cerrar de ojos, esta hermosa mujer se convierte en la reina de todo el país, de todo el imperio, diría yo. Cuando Esther ejercía su reinado, su pariente cercano, Mardoqueo, le pide que intervenga a favor de su pueblo por un edicto que habían hecho que el rey firmara, en el cual se iba a llevar a cabo el peor holocausto judío conocido de su tiempo. Ella titubeaba al principio, pero Mardoqueo la reta en su liderazgo como reina con estas palabras: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Se dan cuenta? También se paró en la brecha. Y ustedes han escuchado esa frase en muchos aspectos para referirse a una persona que es valiente, que tiene una posición firme y que defiende sus convicciones. Pero, ¿qué significa pararse en la brecha? El profeta Ezequiel nos lo dice porque es una frase que Dios le dio al profeta Ezequiel que le anunciara al pueblo. En Ezequiel 22:30 leemos lo siguiente: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardaba el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y Dios nos está diciendo en este tiempo, en el año 2017, a nosotros los que hemos heredado la antorcha de la reforma cristiana: ¿habrá alguno aquí que se pare en la brecha, que defienda sus convicciones, que tenga una posición firme en lo que cree y que esté dispuesto a morir por lo que cree?
¿Qué es lo que busca Dios? Busca líderes con convicciones. Busca líderes que teman a sus conciencias más que a lo que teman a la gente. Busca líderes que se mantengan firmes en sus creencias y no hagan transigencias con la verdad. Busca líderes que valoren la Biblia por encima de la tolerancia que se exige ahí en el mundo. Dios está buscando líderes siervos conforme a su propio corazón. La pregunta es, ¿los encontrará aquí en esta iglesia? Cuando Jesús buscó a un líder así en Israel, cuando Dios buscó a un líder así en Israel, encontró a David. Cuando lo buscó allí en esa hermosa ciudad a la que tanto amaba, encontró a Esdras y a Nehemías. Cuando buscó a un líder de este calibre en Persia, encontró a Esther. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos ejemplos. Por ejemplo, Jesús buscó en Jerusalén y encontró a sus discípulos. Luego encontramos a los mártires de la iglesia, aquellos que estuvieron dispuestos a morir por su fe, que fue el caso de muchos de los seguidores de Jesús. Luego llegamos a la Edad Media y encontramos a hombres como Martín Lutero, que estuvo dispuesto a perder su vida si fuera necesario para defender la palabra de Dios. Buscó Dios en Italia y encontró a Savonarola. Buscó Dios en Suiza y encontró a Zwinglio. Buscó Dios en Francia y encontró a Calvino. Buscó Dios en Escocia y encontró a Knox. Dios está buscando en los Estados Unidos a quién encontrará. Dios sigue buscando a hombres y a mujeres que estén dispuestos a pararse en la brecha y a pelear por lo que es correcto, no por nimiedades, no por las preferencias de su propio partido político, sino realmente por la verdad de las Escrituras, que son las que hacen libres. ¿Quién no recuerda a líderes que a pesar de las situaciones políticas que vivían, se levantaron en armas? ¿Quién no recuerda al reverendo Martin Luther King? Y hay muchos que confunden a Martin Luther King con Martín Lutero, por cierto. No son lo mismo, hay años de diferencia, y uno es color blanco, alemán, y el otro es morenito de acá de los Estados Unidos. Pero el doctor Martin Luther King Jr., juntamente con una hermosa mujer llamada Rosa Parks, fueron aquellos líderes que comenzaron el movimiento en contra de la injusticia racial, el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Si no hubiera sido por aquel hombre que realmente se puso enfrente, se puso en la brecha y defendió lo que él creía como justo, con la palabra de Dios incluso, no podríamos tener la libertad que ahora tenemos, aunque algunos todavía sigan sufriendo esa discriminación. Si no hubiera sido por una mujer como Rosa Parks, que un día se sentó enfrente del autobús en Mobile, Alabama, y se rehusó a pararse para darle el asiento a un hombre de tez blanca, no se hubiera iniciado el movimiento de los derechos civiles en esta nación. Se requiere a hombres y mujeres con temple, que conocen lo que es la verdad, que defiendan la verdad, que se paren en la brecha y defiendan lo que creen y no anden ahí con la cola entre las patas, asustándose por todas las cosas del que dirán. No le tenga miedo a usted a inmigración, téngale miedo a no obedecer la palabra de Dios. No le tenga miedo a usted a aquellos que le asustan con amenazarlo de sacarlo a un país. Tenga miedo a aquel que puede hacer que usted no se vaya a otro país, sino al infierno si usted no se somete a él. Temamos a aquel que destruye el cuerpo, no a aquel que destruye únicamente nuestra situación legal. Necesitamos líderes que se establezcan, como aquel César Chávez, activista a favor de los derechos civiles y trabajadores mexicanos en Estados Unidos, para que pudieran tener igualdades de derechos. Por eso les digo, próximo domingo, yo no quiero que levantemos aquí una revolución, pero quiero que vengan y muestren lo unidos que estamos estos 17 países de Latinoamérica, de adorar a Dios juntamente con esta nación que nos ha abrigado como suyos, y podamos estar manifestando la unidad en Cristo. Toda lengua, toda raza, toda nación. Le dejo a usted con estos aspectos importantes que Dios busca. ¿Qué caracteriza a un líder? ¿Qué caracteriza a un líder cristiano? ¿Qué debe caracterizarle a usted como líder cristiano? Y de los ejemplos anteriores encontramos estas características que deben distinguir a cada líder, hombre o mujer, que teme el nombre de Dios. Primero que nada, integridad. La integridad es la marca distintiva de muchos grandes líderes en la Biblia y debe ser una marca distintiva en todos los seguidores de Cristo en nuestro tiempo.
Cuando se les ataca o cuando enfrentan tentación, las personas íntegras saben lo que tienen que hacer, no van a doblegarse. No significa ser perfectos, hermanos, significa saber que de alguna otra manera conocen la verdad y se paran firmes para poder defender la verdad. Aun cuando caigan, conocen la verdad lo suficiente para levantarse de nuevo y seguir caminando. Hay ejemplos en la Biblia de esto. Daniel era un hombre de integridad. El propio David era un hombre de integridad. Así fue como condujo a la nación de Israel, según el Salmo 78, con integridad de corazón. Otra de las características que definen al líder es discernimiento. Discernimiento, de acuerdo a Hebreos 5:14, es estar capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso toma tiempo, hermano, no es de la noche a la mañana, no es algo que usted recibe como un don. Los grandes líderes son personas que no solamente saben distinguir entre lo bueno y lo malo, sino saben poder distinguir la diferencia entre lo que es bueno y lo que es mejor, y siempre procurar lo que es mejor. Como Esdras, como Nehemías, estos líderes que son capaces de mantenerse firmes en sus convicciones, como Martín Lutero, estos líderes que no se dejan arrastrar por la corriente de los demás. Es más, fíjense, Lutero era una persona de que no compartía la misma opinión que la gente con la que él mismo convivía. Cuando era monje, todos los sacerdotes confesores de él ya le sacaban la vuelta. Tenía que confesar el mismo problema y parecía que nunca iba a salir con el mismo pecado. Y la gente ya lo veía venir, ay, viene Martín Lutero, ahora te toca a ti, no, te toca a ti, no, te toca a ti. Y al pobre hombre batallaban con él porque no lograba superar, hasta que un día la Biblia abrió sus ojos a la verdad y se enteró de que no era por sus méritos propios, sino por el amor poderoso de Dios y su justicia, que él podía ser libre de toda condenación de pecado por la fe en Cristo Jesús. El justo vivirá por la fe. Número 3, sensibilidad. Sensibilidad, hermanos, tacto. Los fuertes líderes de la Biblia a través de la historia han demostrado tener sensibilidad en medio de los retos personales e importantes. Un líder se da a notar en medio de las situaciones difíciles de la vida, de las catástrofes naturales, de las mismas situaciones difíciles que enfrentamos, de la oposición que enfrentamos, de los dichos y chismes que se pronuncian contra él. Porque el líder no reacciona como la mayoría, reacciona de acuerdo a como Dios espera que reaccione. Debe ser sensible, y eso significa ser razonable. Tiene que ver con vivir a tono con la realidad, pero a la misma vez tener un marco de referencia correcto. No se trata de decirle a la gente lo que quiere oír, se trata de decirle la verdad con amor y contacto. También debe tener, número 4, humildad. La humildad en el liderazgo significa tener un espíritu no defensivo, pero un espíritu enseñable. Sin embargo, ya que no nacemos siendo humildes, tenemos que aprenderlo a través de la experiencia. Y muchas veces esa experiencia es el dolor, es la adversidad, son los problemas. Uno no aprende a ser humilde cuando todo el tiempo le va a uno bien. Uno aprende a ser humilde cuando se da cuenta de que todas las cosas están en su contra muchas veces. Y a veces uno no se levanta cuando se vuelve a caer. Los líderes que afectan a las personas, que influyen en otras personas de manera positiva, tienen una misma característica en común. Han pasado momentos de sufrimiento, han pasado momentos en los cuales los han traicionado, han pasado momentos de adversidad. Y esa ha sido la mejor escuela para ellos. El propio Martín Lutero dijo, estas 3 cosas nos enseñan a conocer a Dios: la Biblia, la oración y el dolor. Número 5, libres de temor. Lutero es un buen ejemplo de esto. Lo vimos hace un rato en este pequeño video y lo escuchamos en esas palabras que él pronunció en la dieta de Worms. Se enfrentó a los demás sin temor. Por eso una de sus frases célebres fue: temo más a lo que está dentro de mí que a lo que viene de afuera. Al igual que esa audaz defensa que él dio, hay otros líderes en las escrituras que nos muestran a nosotros que tener coraje, tener valor y tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios nos mantiene a nosotros firmes. Un ejemplo de ello fue Josué. Josué capítulo 1 versículos 8 y 9 dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. Pero en el versículo anterior dice: nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino medita día y noche en él, y haz todo lo que está ahí escrito, entonces te va a ir bien. Número 6, contentamiento. Debemos aprender a vivir satisfechos con lo que tenemos.
El contentamiento significa no solo tener una aceptación realista de nuestras circunstancias, sino también tener la sabiduría y determinación para alterar las circunstancias si está en nuestras manos hacerlo. Tenemos contentamiento cuando aceptamos que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas en cualquier momento en el que se nos demande. Martín Lutero encontró el contentamiento de las Sagradas Escrituras un día, porque él no estaba buscando lo que otros buscaban. Él no estaba buscando experiencias religiosas. Él estaba buscando conocer más acerca de lo que le había transformado su vida, que era conocimiento de la palabra de Dios. Por eso fue que él dijo: hice un pacto con Dios, que Él no me mande visiones, que no me mande sueños, ni siquiera ángeles que me ministren. Estoy satisfecho con el regalo de las Sagradas Escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que necesito, tanto para esta vida como la venidera. Para Martín Lutero no había otra cosa que le apasionara tanto que la Biblia. Si usted es de los que quieren experiencias religiosas, visiones, sueños, hablar en lenguas o todo lo que sea menos importante que las Sagradas Escrituras, yo creo que usted no ha conocido realmente lo que es el Evangelio. Porque si a un hombre como Lutero, que pensaba que no había solución para su vida, pudo encontrar en las Escrituras la verdad que tanto buscaba y anhelaba, él nos da el consejo a usted y a mí en este día: aprendamos a contentarnos. Tenemos el regalo más maravilloso en nuestras manos. El único problema es que no lo abrimos. Pero eso puede acabar en este día cuando usted toma en serio la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Fidelidad, número 7. Los líderes cristianos deben ser fieles en cumplir con los compromisos de corto y largo plazo, con minuciosidad y excelencia. Deben ser fieles en cumplir lo que prometen. Si usted dice a tales horas, llegue a tales horas, no antes ni después, sino a la hora que conviene. Olvídense de que es que son latinos. Sí, pero hay muchos latinos que son bien responsables, como hay muchos gringos que no son unos irresponsables. No es cuestión de cultura, es cuestión de haber sido creados. Y muchas veces ese tipo de hábitos se pueden formar. Costará trabajo, pero podrá lograrse. Necesitamos nosotros saber a quién representamos. Yo no represento a mi familia, yo represento a mi Cristo. Y debo ser una persona fiel en las cosas que prometo y en las cosas que digo. Martín Lutero exhortaba a sus estudiantes a ser fieles a Cristo, no a él. Fíjense lo que le dijo a los luteranos: la primera cosa que pido es que la gente no debe de hacer mal uso de mi nombre. Es más, ni siquiera debe utilizarlo. Y no deben llamarse a sí mismos luteranos, sino cristianos. Porque ¿quién es Lutero? La enseñanza no es mía, tampoco yo fui crucificado por nadie. ¿Cómo puedo yo, un pobre costal de gusanos apestoso que soy, llegar al punto en el que la gente llame a los hijos de Cristo por mi vil nombre? Tremendas las palabras de Lutero. Si usted nunca ha leído la biografía de este hombre, lo reto a que lo haga. Y vamos a conocer muchas cosas que él escribió en este tiempo. Número 8, rendir cuentas. Cuán importante es que rindamos cuentas a los demás, que seamos personas que sepamos que no estamos solos aquí en la vida. Ningún líder es líder a sí mismo. Un líder está ahí porque hay otros que le siguen. Necesita tener a quien le exija cuentas, pero tiene que también tener personas a quien rendirle cuentas. Cuando Lutero escribió sus 95 tesis, estaba exigiendo cuentas a los líderes de la iglesia establecida, diciendo: si nosotros nos consideramos cristianos, pues volvamos a los escritos de Cristo. Es todo lo que él pensaba. Él no quería destruir a la iglesia, él quería transformarla, él quería renovarla. Y es lo que quiere hacer con nuestros corazones hoy en día. Él quiere renovarnos, él quiere transformarnos, él quiere reformarnos. Finalmente, la pureza es más. La pureza no solamente es tener pensamientos puros, no significa únicamente acerca de lo moral, sino también debe de ser pensamientos y motivaciones correctas. Miles de cosas nos pueden conducir a manchar el nombre de Cristo con nuestras decisiones y con nuestras acciones. La pureza nos permite a nosotros estar equilibrados, a no decir o hacer algo que vaya a entorpecer el testimonio que Cristo quiere que tengamos limpio delante de Él. Por eso debemos examinar nuestras vidas. Por eso que a manera de conclusión y de práctica, debemos procurar encontrar al menos a 4 personas de las cuales nosotros nos podemos rodear, que nos van a ayudar a crecer como buenos líderes, siervos, que tanto Dios espera que nosotros seamos. 4 personas en las cuales debemos pensar, y si no las tenemos en nuestra vida, debemos de pedirle al Señor sabiduría para encontrar ese tipo de personas. Número 1, necesitamos
a un modelo que nos inspire, modelos que nos inspiren. Los modelos que nos inspiran nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Pueden ser personas de las que solamente hemos leído en algún libro o hemos escuchado en una historia. Son personas que de alguna otra manera a lo mejor están vivos o no, pero su influencia permanece y nos inspira a seguir adelante. Martín Lutero, por ejemplo, él tuvo los escritos de Agustín de Hipona. Él se basó en esos escritos y él fue inspirado por los escritos de Agustín. En la época de las escrituras del Antiguo Testamento encontramos a un Isaac siguiendo las enseñanzas de Abraham, su padre, a un Moisés atendiendo el consejo de su madre, Jocabed. La carta a los Hebreos está llena de personajes que pueden inspirarnos a nosotros a seguir adelante. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el modelo que usted puede seguir que lo inspire a seguir adelante? Para mí, en lo personal, hay un gran predicador del siglo pasado llamado A.W. Tozer, que para mí es una inspiración a seguir. Con todo lo que él ha pasado, con todo lo que él vivió, pareciera un hombre que escribe para el día de hoy, no para el siglo pasado. Número 2, tenemos que tener mentores que nos instruyan. Hay una diferencia entre un modelo y un mentor, y esta es la siguiente. Un modelo a seguir a lo mejor puede que no esté vivo, o puede ser que esté lejos, pero un mentor está a nuestro lado. Un mentor está aquí para instruirnos, para corregirnos, para ayudarnos, para guiarnos. Y tenemos que tener también un mentor en nuestras vidas. Son maestros, son guías, son modelos que nos ayudan a convertirnos en la gente que debemos ser de acuerdo al plan de Dios. Son mentores que nos hacen mejores de lo que estamos llamados a ser. En la Biblia vemos que Moisés tuvo a un Jetro, pero también Josué tuvo a Moisés. Vemos también que Esther tuvo a Mardoqueo, Eliseo tuvo a Elías, Juan Marcos tuvo a Bernabé, Apolo tuvo al matrimonio de Priscila y Aquila, quienes a su vez tuvieron a Pablo como mentor, al igual que Timoteo. Pablo mismo tuvo a Bernabé y a Gamaliel como sus mentores. Martín Lutero tuvo a Johann von Staupitz, quien fue su sacerdote confesor y aquel a quien le debe su propia conversión a Cristo. ¿Quién es su mentor? ¿Quién es aquel que usted verá como a un Pablo en su vida? Porque usted lo necesita, yo lo necesito. En mi caso en particular, tengo la dicha y la fortuna de reunirme constantemente con mi mentor y un gran amigo que es el pastor Swindoll. Traduciendo sus sermones cada semana, leyendo mucho de su historia cada día, aprendo bastante en lo que tiene que ver con el ministerio. Pero ¿quién es el mentor suyo? Si no ha encontrado uno, es importante que lo busque. Número 3, necesita un colaborador que le ayude. Los colaboradores son aquellos que trabajan a nuestro lado, aunque muchas veces ellos no sobresalgan y nadie los conozca. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser nuestros asistentes, personas que están a nuestro lado ayudándonos a hacer la tarea que estamos realizando. Un compañero en el ministerio. David tuvo a sus hombres valientes y menciona a cada uno de ellos por su nombre, 37 de ellos, no se olvidó de ninguno de ellos. En 2 Samuel 23. Nehemías pudo construir la muralla porque tenía colaboradores que sabían de ladrillo y mezcla. Pablo tuvo a Bernabé, a Silas, a Lucas. Jesús mismo tuvo a sus discípulos. Martín Lutero tuvo a Felipe Melanchthon, quien le ayudó a establecer las pautas para lo que sería esa reforma de la que les he hablado. Es más, Batman tiene a Robin. Iron Man tiene a Pepper Potts. Y el llanero solitario tiene su tonto. Así es que, ¿cuál es su excusa? Todos necesitamos a alguien más que nos ayude. Finalmente, necesitamos amigos que nos apoyen. Todos necesitamos modelos a seguir que nos inspiren. Todos necesitamos mentores que nos instruyan. Todos necesitamos colaboradores que nos ayuden. Pero ¿qué haríamos si no tenemos amigos de corazón que nos apoyen en los momentos más difíciles de nuestra vida? Amigos que estén dispuestos a pararse en la brecha para decirnos nuestra verdad cuando así es necesario, pero con amor, para corregirnos del error. Amigos que lloren cuando nosotros lloramos, pero que celebren cuando nosotros tenemos victoria. Amigos que a pesar de que los demás se han ido, se quedan a nuestro lado, pese a las circunstancias. Amigos que en el ministerio son tan necesarios, como Jesús tuvo a Juan cuando estaba en aquella cruz y le encomendó el cuidado de su propia madre. Amigos que están dispuestos a quedarse cuando otros se habrán ido. David tuvo a Jonatán, tuvo a Natán. Jesús tuvo a Pedro, a Santiago y a Juan.
Lutero tuvo a Justus Jonas, que estuvo con él hasta los últimos minutos de vida. Es más, Justus Jonas fue aquel que pronunció el sermón en el funeral de Martín Lutero. Yo le pregunto a usted, cuando usted muera, ¿quién va a estar en su funeral? ¿A quién le va a tocar cargar esa caja para llevarlo al lugar de entierro? ¿O va a tener muchos conocidos como en Facebook que usted considera amigos? ¿O realmente amigos que estarán con usted en las buenas y en las malas? Necesitamos este 4 grupos de personas en nuestra vida. Necesitamos a un Pablo que nos mentoree. Necesitamos a un Timoteo a quien mentorear. Necesitamos a un Bernabé que nos mantenga cuentas. Pero necesitamos a un mejor amigo como Cristo en nuestras vidas. Para ser eficaces al llamado de Dios, pensemos en esto. ¿Quién es un modelo que me inspire? ¿Quién es un mentor que me enseñe? ¿Quién es un colaborador que me ayude? ¿Quién es un amigo que me apoye? Ahora invierta la moneda. ¿De quién soy yo? Un modelo para que otros me sigan. ¿De quién soy yo un mentor para que otros aprendan de mí? ¿De quién soy yo un colaborador para que sea la persona lo que debe ser? ¿De quién soy yo el mejor amigo? Esa es la tarea que tengo para usted al meditar en estas palabras. Este es el inicio de una fascinante serie, así es que no se pierda los siguientes capítulos, porque usted va a aprender mucho acerca de la obra de Dios, de una reforma que necesitamos primeramente en nuestro liderazgo y después en nuestra propia vida espiritual. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias, bendito. Gracias, Padre, por darnos tanto amor. Le pedimos que nos libre siempre de la tiranía de lo urgente, de estar siempre ocupados, de alguna otra manera, Señor, siempre dejar las cosas para el último porque siempre hay que hacerlo urgente. Ayúdenos a centrarnos, Padre, en lo que realmente es importante y vale la pena. Ayúdenos a darnos cuenta, Padre, de que lo más importante en la vida no es las cosas que me pasan a mí, que no debo vivir un liderazgo egocéntrico únicamente esperando que sea yo el responsable de todas las cosas o que todo sea acerca de mí, sino de un liderazgo que exalte el nombre suyo por sobre todas las cosas. Yo le pido, Señor, que permita que hombres y mujeres que me escuchan en este momento puedan atender al llamado, pararse en la brecha y defender sus convicciones, aún a pesar, Señor, de que puede eso ser peligroso. Pueden perder su trabajo, pueden perder amistades o pueden perder la vida. Pero, Señor, estamos cansados de una religión falsa que únicamente promueve el qué dirán. En lugar de centrarnos de que el mensaje del Evangelio es urgente y tiene que ser comunicado con palabras y acciones. Permítanos ser una iglesia reformada, no en teología, sino en la práctica. Que podamos entender que aquellos líderes que pudieron levantar sus voces y propiciaron la reforma cristiana evangélica pueda ser pronunciada hoy para despertarnos del letargo espiritual en el que estamos nosotros como creyentes y podamos defender nuestras convicciones porque el mundo tanto lo necesita. Ayúdanos a ser, Señor, esa clase de líderes conforme a su corazón. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.